tardes, o buenas noches, o buenos días, en el país que se encuentren. Soy Fernando Diestro, responsable del canal Fernando Estoy Allá. Para empezar, empezaremos con un poco de alegría, que España ha ganado a Francia, ¿no? Ahora vamos a entrar a tema político. Estamos corriendo ya varios días y escuchando a diferentes abogados de la parte opositoria del presidente Pedro Castillo. En donde encontramos estaba mencionando de los abogados de la parte contraria de Pedro Castillo, ¿no? Hay de la Comisión de la ONU de Derechos Humanos, donde automáticamente han remitido la finalización de la observación que ellos hacen, lo cual lo piden al gobierno peruano, es que dejen libre a Pedro Castillo. Numeran varios puntos, dentro de ellos indemnización, ver con las personas que habían convocado a todo este proceso de secuestro de Pedro Castillo. Muchos de estos abogados, hasta la señora María Palacios, hablan de que Pedro Castillo es un golpista. Yo no entiendo por qué mencionan que es un golpista si no se ha demostrado en ningún campo de que sea cierto, ni en la Constitución lo demuestran eso de golpismo. Y también hacen su gran mención de que fue intervenido en fragancia. Aclaramos esto, que él no es detenido en asunto de fragancia, porque la lectura lo dio más temprano, a las 11:30, algo así. Y cuando él sale para ir a dejar a su familia en la embajada mexicana, su propio chofer es quien avisa por dónde van. Entonces la policía, que ya estaba automáticamente esperando, sale armada y detiene a los carros por la avenida Tacna, ¿no? Ahí iba el presidente Pedro Castillo, su esposa, su hija Alondra, y en el otro carro iba su hijo, porque ahí también estaba el que fue su primer ministro, después pasó a ser secretario de la ministra. Entonces, él lo acompañaba. Y había lapso de tiempo que había pasado. ¿Dónde está lo que alegan estos señores? No hay nada. No hay. Y a él lo capturan siendo presidente de la República. Él llega a ser presidente por el voto popular. No.
pero por fuerza popular es obligado a tener que renunciar, porque cada rato ellos venían con lo que vacancias. Él no llega a renunciar, sino que él se conduce a leer un documento. Tan igual como Alberto Fujimori había dado lectura de un documento. Pero este señor estaba armado completamente. ¿Por qué no fue a la cárcel? Porque el ejército y la policía lo apoyaban al chinito. Entonces, porque si no, los casos serían iguales. Alberto Fujimori hubiese ido de inmediato a la cárcel, no fue. En su golpe de estado del 5 de abril, ese sí fue golpe. A los diputados los sacó con rochabuces echándoles agua. Ahí había uno sentado escurriendo las medias porque lo habían bañado completito. Era un diputado de izquierda. Y así. Entonces, acá el problema está que la ONU o la Comisión de Derechos Humanos están indicando que dejen libre a Pedro Castillo. Los abogados de Pedro Castillo también sostienen lo mismo, pero, está el pero, como Fuerza Popular, comandado por la señora K, lo hizo secuestrar, ellos no lo quieren ver libre. Entonces, ella tiene cólera que un campesino, un cholo, un serrano le haya ganado las elecciones, ¿no? Esa es su rabia. Y ustedes bien saben que la señora K viene conduciendo el país desde el 2016 hasta la fecha. ¿Ya? Entonces, entre todo ese proceso están que Valcárcel debe sacarlo ya. Pues, si no van a sacarlo, lo único que vuelvo a recalcar de que la Comisión de Derechos Humanos ha dado el preaviso al gobierno peruano. Si el gobierno peruano se cierra en eso, automáticamente, cuando den una resolución, la ONU, ahí va contra el gobierno. Va a haber sanciones, va a haber muchas cosas. Entonces, si eso quieren, pues que vayan a eso, ¿no? Claro que después Pedro Castillo, pues, es quien sufre estar encerrado, incomunicado, ¿no? Ya 3 años y medio. Muy bien. Hay que tener paciencia, esperar si este señor Valcárcel se anima a dejar libre a Pedro Castillo. Que a él le conviene ir dentro de los libros de la historia que dejó en libertad a un presidente. A él lo acusan de todo. Ahora todos salen a atacar que robó, que hizo esto, hizo lo otro, cosa que no ha sido demostrada en 3 años y medio. No pudieron demostrarlo en el juicio que llevaron, ni un alfiler que había tenido para su golpe de estado supuesto, que lo llaman. Después, ¿qué robos? Claro que no desconozco que hay un ministro que está corrido, igual que Cerrón.
No. Pero el día que lo capture la policía, pues que venga y responda, ¿no? De sus actos o de sus hechos. Y sea sancionado de acuerdo a ley. Pero voces de allá, de acá, de que han dado millones de dinero a Pedro Castillo. ¿Han encontrado en algún sitio? No. ¿Han encontrado o han confirmado que los paquetes de 50,000 soles han entregado a Pedro Castillo? No. Entonces, ¿de qué hablan? Son supuestos, son invenciones de la derecha. La derecha ya está demasiado, no saben en qué pensar para estar acusando y acusando sobre hechos no existentes. No. Si hablamos sobre hechos no existentes, entonces él no es culpable hasta la fecha, 3 años y medio, y no pueden demostrarle nada, nada. No han sacado ni un alfiler, no han sacado ni 5,000 soles para decir, oh sí, acá está el dinero. Entonces, no hay nada confirmado. Pedro Castillo se está ganando un secuestro gratis, que a la larga le van a dejar libre y esto va a tener consecuencias, su camino va a ser más largo. El tiempo, el espacio que ha estado, él se lo va a recuperar económicamente. Y no solamente eso, sino que 101 congresistas tendrán que ser denunciados para irse también a la grande. Ellos ya no van a Barbadillo, ellos van a ir donde están los mejores delincuentes. Entonces que vayan alistándose. Ahí también hicieron una entrevista de 2 abogados. Uno que al principio, empezando el problema de Toledo, fue su abogado. Y el otro, su ex abogado de Pedro Castillo, que renunció después de la lectura del documento. Su ex abogado de Pedro Castillo también sostiene que está encarcelado injustamente. No hay una prueba. Entonces, lo otro sobre la Constitución, que interrumpió la Constitución, ese es otro tema, esa es otra cosa, que un gallo canta fuera de su corral. Ese es otro tema, diferente. Pero vamos a esperar. Todo esto que venimos diciendo que vamos a esperar. La señora Marta Moyano dio en sus declaraciones que ellos venían ya conspirando este golpe o esta sacada de Pedro Castillo del poder. En plena campaña electoral se le va la boca a Miki Torres y menciona que había conspiración desde los periodistas y lleva su listita, ¿no? Entonces, quienes van a la cárcel son los conspiradores porque hicieron este problema. A Pedro Castillo no lo dejaron gobernar. 78 proyectos que ninguno salió. Pero sí, cuando tienen ya el poder, el Congreso y manejado
por la señora K, solicitan al Tribunal Constitucional que les dé el pase para manejar la economía, para poder ellos resolver los problemas económicos. Supuestamente, pues, ellos lo que han hecho es llevarse dinero hacia sus arcas. Al país que han hecho obras, no. Han puesto sus títeres, empezando con la vicepresidenta de Pedro Castillo, la usurpadora, que automáticamente en menos de 3 horas de haber sido leída la carta y todavía no era sentenciado o vacado Pedro Castillo, que ahí estaba juramentando. ¿De dónde salió esa banda presidencial? Quiere decir que se la mandaron a hacer con anticipación porque sabían lo que ellos estaban realizando. Porque si miramos que hoy una banda presidencial para la presidenta ilegítima está demorando y están comprando hasta hilos de París, entonces es muy largo el proceso. Después pusieron a Gerí, un hombre sin escrúpulos, un hombre automáticamente con vestimenta delincuencial para ir de amedrar a personas, ¿no? Ahí tienen el caso de estar con unos chinos por algo de dinero. Todo eso fue pasando. Valcárcel, otro maniquí que no funciona. Habló de que él no estaba de acuerdo con la compra de aviones, mientras el Congreso, por el otro lado, estaba ordenando el pago de esos aviones que a la larga no van a servir al país porque tienen que reconstruirlos. Y cuando los tengan reconstruidos para su servicio, van a tener que pedir permiso al Estado americano para que ellos les den autorización de poder usarlos. Pero si el Estado americano lo necesita inmediatamente, el país está dispuesto a tener que entregar los aviones. ¿Cuál es el chiste? Arreglas una cosa para que le sirva a otra persona. Se desaparecieron 2 o 3 aviones. Perdiste soga y cabra, ¿no? Entonces, ¿dónde está el chiste de botar dinero por votar? Cuando tenemos una pobreza enorme en el país, hablan mucho de la neumonía, hablan mucho de la tuberculosis en los niños, todo eso. Entonces, se necesita dar alimentación ahí. Pero no están pegándose hacia su propia realidad. Se están desviando. Y cada día lo hacen el desvío más fuerte, más fuerte, más fuerte. El país lo que está necesitando son industrias. Industrias. Porque si nosotros analizamos en los tiempos de Velasco, se empezaron a hacer industrias. Ahí tienen tractores andinos, tienen motores andinos y muchas industrias que se comenzó a hacer. Pero hay que eliminaron a Velasco. Estos malos empresarios comenzaron a colocar en los tractores
droga, en los motores droga, y enviarlo a los países que sí lo compraban. Claro, supuestamente compraban un motor, pero ¿qué llevaba adentro? O compraban un tractor, ¿qué llevaban adentro? Droga. ¿Mm? Entonces, lo que necesitamos es industrias que den ocupación a la mano de obra a mucha gente que tenemos en el país. Nadie está contra los inversionistas o contra la economía, que vayan más inversionistas, pero que hagan. Haya industrias y saquen los productos. Saquen oro, plata, zinc, litio, todo lo que tengan que saquen, pero que no roben como vienen robando hasta la fecha. Que lo saquen, pero que hagan industrias. ¿Mm? Por ahí vamos a empezar. El señor Lucas se da el lujo ahora, igual que todos los periodistas de derecha que están. Lucas nunca ha sido de derecha, pero ahora se da el lujo de estar contento que mañana juramentan a la hija del dictador, a la hija del asesino más grande del país, a la hija del ladrón más grande del país. Entonces, mañana es su juramentación. Es una presidenta ilegal. Pero también mañana hay una marcha, creo que la tienen programada para las 4 de la tarde, para que así puedan seguir pidiendo la libertad de Pedro Castillo. No creo que esto tenga que ver con malograrle la juramentación, porque malograrle la juramentación es estar desde temprano en San Borja y estar molestando a todo el mundo, ¿no? Pero es un gran peligro, porque hoy la policía, los militares, te disparan y no tienen responsabilidad en nada. Claro que hablamos que es una presidenta ilegítima, porque en el país no ha ganado. Ella toma una ventaja con adulteración de votos del extranjero. ¿Mm? Quiere decir pues que ha corrido mucho dinero dentro de la OMPE y Jurado Nacional de Elecciones para que haya todo este tipo de atropellos ahora. Y esto no queda libre sino más. Esto va a ser un gran problema para el país. ¿Mm? Y al ser un gran problema, va a haber posiblemente muertos más, porque más de medio país no está de acuerdo con la presidenta ilegal. Todos los fujimoristas pueden decir lo que gusten, pero no es real ni verdad lo que ellos quieren sostener. Centro y sur no va a poder entrar. Son 16 regiones que no están de acuerdo con la señora K. ¿Mm? Bueno, hasta ahorita no conocemos quiénes van a integrar su lista de ministros, ¿no? Tenemos que esperar para poder saber quién va a ser el primer ministro,
¿Quién será el de educación? Hablando sobre educación, ayer el presidente interino o títere del gobierno del Congreso estaba en Arequipa, en un colegio, supuestamente dejando 550 tablets para los niños. Claro, que nadie se opone a la actualización tecnológica, ¿no? Nadie se opone a la actualización tecnológica. Pero si ustedes más adelante o a los que ya vienen sumergidos sobre la tecnología, ustedes le preguntan, como lo hicieron a Acuña, la tabla del 2 por lo menos, no les va a responder, porque ellos están acostumbrados al celular o a la tabla y hacen sus multiplicaciones inmediatas, resuelven sus problemas inmediatos, sus exámenes también igual. Nosotros lo que necesitamos es que una educación avance, pero con participación de la propia persona, no con participación de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial pues te mueve inmediatamente en todo te mueve inmediatamente, pero dejemos que la gente razone también, la gente dé su opinión, y así. Tenemos un montón de colegios que unos dan esperanza de regresar, otros no dan esperanza de regresar porque están en mal estado. Y que los tengan seguros para después de esta corriente del niño, porque se va a ser tan enorme que va a colapsar muchos colegios. Por eso que tocamos un poco de este tema de educación. Y esperemos que también tengan una buena alimentación para poder tener tiempo de estudiar bien y ser mañana otro tipo de persona. Si tú estudias, a lo largo de tu vida lo vas a demostrar. Pero si no estudias, igual, demuestra tus hechos, pero no vas a más allá. Entonces, tenemos que esperar qué pasa con nuestro país, hasta dónde llega el destrozo. ¿En qué momento van a tener un poco de paciencia y poder hacer algo por la pobreza, superarla? Pero superarla ¿cómo? Haciendo fuentes de trabajo. No solamente los políticos se acuerden al momento electoral, ¿no? De ir con un tapercito, un kilo de azúcar,
o estar bailando tipo payo, estar en una siembra, en una cosecha, queriendo demostrar algo irreal, algo que no lo haces continuamente. Ahora el juego político es una diversión. ¿Por qué? Porque el que pone más dinero divierte más a la gente. ¿Y por qué pone más dinero? Porque con más gana va a robar. ¿Mm? Y este juego político de ahora. Antes no. Antes te colocabas de persona y de corazón. ¿Con sueldo? No. Creo que desde el 80 ya vienen teniendo alcaldes, todos estos ya sueldos. Antes no. Claro, a excepción de los diputados, el presidente, ministros, ellos sí tenían su sueldo. En ellos ni que dar la vuelta. Pero estamos tocando ahorita lo que es de alcaldes, ¿no? Y si estamos tocando de alcaldes, estamos viendo que López Aliaga, el poderío económico, le ha obligado que reviertan para que él sea alcalde. Que digo teniente alcalde, no alcalde, teniente alcalde. Porque él piensa que va a ganar su partido político y a su alcalde lo va a hacer renunciar para él quedarse como alcalde. No, pero eso, como se dice, está muy difícil. Yo pienso que ahora se están dando cuenta los limeños y van a hacer todos los cambios habidos y por haber, y que no le darán un verdadero triunfo a López Aliaga. López, por su ambición, va a perder también Soy Cabra. ¿Mm? Y así. Entonces, esperemos mañana su juramentación y esperemos la instalación de la Cámara de Diputados y Senadores, quienes toman el mando. Y espero que en la Cámara de Diputados no se vendan por algo de dinero y resulten afiliándose a Fuerza Popular. Que esto ya no llama la atención, porque si Fujimori fue capaz de comprarse a congresistas en ese entonces desde Acure, ¿no? Con $15,000 lo hizo patinar y cobrarse. Y alguien que no estaba afiliado a ninguno de los partidos lo denunció. Aparte de los videos, todo eso, pero ya había sido denunciado porque automáticamente al ver lo que estaba haciendo un cambio, porque en ese entonces $15,000 sí era un poquito de peso, un poquito de peso que te transformaba. Y él se tuvo que ver obligado a salir, inclusive hasta del país. Pero regresó para ir a la cárcel. Bueno, la sentencia lo dieron por poco tiempo, pero le dieron sentencia. Y así. Entonces no quisiera cansarles más. Voy a terminar esto saludándoles a todos. Y no se olviden de regalarme un like, por lo menos para que me den un poco de más emoción de estar un poco más cerca hacia ustedes.
¿no? Eso es lo único que busco. Bueno, no les quiero quitar más tiempo. Yo agradezco de todo esto a ustedes y será hasta otro momento. Gracias.